El presidente de la República ha hecho una presentación pública sobre su primer año de gestión gubernamental y las esperanzas hacia el futuro de su actual gobierno. Y debo decir que, cargado con mucha retórica y hasta buena retórica, el presidente ha querido impregnar al país, como lo ha hecho en otras ocasiones, de buenos deseos y de mucha esperanza. Pero la retórica al final no representa mucho cuando la ejecución del gobierno durante un año se ha quedado en ellas y no ha aterrizado para satisfacer las necesidades acuciantes del pueblo dominicano y que dieron origen a su elección como presidente de la República. Por ejemplo, el precio de los productos de primera necesidad en los primeros 3 meses de su gobierno dijeron hacia dónde se iban a proyectar y de manera exponencial comenzaron a crecer, y hoy día tenemos una canasta familiar con productos inalcanzables para el ingreso básico promedio de la gran mayoría del pueblo dominicano. Lo lamentable finalmente es que el gobierno no tiene solución a ello. Y en el discurso el presidente ha establecido que el costo, el aumento de la materia prima que importa la República Dominicana se ha disparado en el mercado internacional como consecuencia de los efectos de la pandemia. Y quiero decirle a mi amigo el presidente Abinader que ello solo es una variable en el aumento de los precios, porque hay otras variables que están relacionadas con el aumento de los combustibles que de manera desproporcional están rondando los 263 pesos, y el temor que tenemos es que se puedan escalar hasta 300 pesos un galón de combustible. Pero han aumentado todos los derivados del petróleo. Ese es un componente importante. Otro componente importante, y les sugerimos que esa materia prima que nosotros importamos del mercado internacional, obviamente, hay una cantidad de ellas que se puede incentivar la inversión conjuntamente con los productores y los campesinos para producir en gran escala, para bajar la proporción de necesidad de ir al mercado internacional para abastecer el mercado local. Y me estoy refiriendo a productos como el sorgo, el maíz, el trigo, las grasas y otros productos que vienen a encarecer los precios de los productos básicos de la canasta familiar en la República Dominicana. Pero también el gobierno dominicano no tiene un solo inspector colocado en ningún punto comercial donde los precios exorbitantemente, la especulación y el agiotismo están disparando los precios. Cuando el presidente debiera autorizar, y le solicitamos que lo autorice, un personal especial que supervise a todos los comercios para que, de acuerdo al precio que se debe pagar por el producto, se mantenga al servicio de los consumidores. Sino multas, decomiso, incautación de todos los productos y cierre de negocios que estén especulando con los precios de la canasta básica familiar. Bueno, este planteamiento que hacemos, yo sé que tiene mucha imposibilidad de que se pueda aplicar, porque estamos en presencia de un gobierno de la élite empresarial de la República Dominicana y en presencia de un gobierno con un corte totalmente neoliberal. Y en el marco de esos conceptos de filosofía y fundamento de la economía, evidentemente que chocan con ellos, y es el mercado que los tiburones controlan, que fijan los precios que, como sardinas o pequeños pescados, la población tiene que consumir. Pero de todos modos,
son algunos de los componentes que vienen a encarecer la canasta básica familiar y que el presidente debe tener interés en que se pueda solucionar. Otro aspecto que ha tratado el presidente de la República y es de mucho interés es el paquete de reformas que él piensa liderar ante el país y ha llamado al liderazgo político, social, económico, empresarial, para que nos unamos todos. Y yo quiero decirle que estamos de acuerdo con ese planteamiento, aunque no sabemos cuáles son los fundamentos de cada uno de los proyectos que eventualmente irán al Congreso, porque no han sido sometidos, pero además porque el presidente enunció algunos de ellos. Pero hay que tener mucho interés en que sea convocado esa mesa de diálogo de todo el país y que durante un tiempo podamos ponernos todos de acuerdo hacia el país que queremos ser, hacia dónde queremos llevar la nación dominicana y en función de ello el perfil y fundamento de las propuestas que el presidente quiere impulsar. Ejemplo, habló de la Policía Nacional y la reforma necesaria. Toda la sociedad dominicana apoya la reforma de la policía. Luego, ¿qué tipo de policía que el país necesita? Porque ¿cuántas reformas se han hecho en la policía? El mismo gobierno pasado concluyó una reforma a la policía. ¿Y qué ha pasado finalmente? La policía sigue estando en el mismo punto de un órgano de represión, de maltrato de la población, y sus miembros con baja calidad de vida, porque no le garantizan siquiera la estabilidad familiar. Entonces, ¿qué tipo de policía el país necesita para ver el tipo de reforma que hay que impulsar hacia el Congreso Nacional? Pero el presidente de la República habló de la reforma o ley de agua, que tiene años en el Congreso. Que el gobierno lo impulse, que es la continuación de ese impulso que hace años se debate a nivel nacional, pero que es un tema de agenda global, porque en el mundo de hoy el agua viene siendo como el control de los pozos petroleros que generan muchas invasiones y mucho interés de los países hegemónicos a nivel mundial. ¿O no será que están pensándose seguir impulsando un proyecto de agua para que el agua sea administrada y controlada por los grandes capitales que tienen interés en ello? Por los grandes capitales que han visto en el agua un gran negocio y está en la agenda de la llamada alianza pública-privada. Entonces, ¿qué tipo de ley de agua nosotros necesitamos? ¿Y qué tipo de reforma del agua el país necesita para saber cómo nos vamos todos a unificar para impulsar que el pueblo no le privaticen ahora el agua? Porque después del agua por privatizar, ¿qué faltaría? No sé, el aire. El aire y el oxígeno. Entonces, ese proceso de privatización de todo tiene y debe de detenerse. Pero también en el discurso el presidente de la República habló de una cantidad de obras de inversión. Yo diría que debemos determinar como nación cuáles son las obras que el país necesita para colocarnos en el otro nivel. Por cierto, el presidente habló del otro nivel, que es un concepto que yo manejo mucho, del país colocarse en el otro nivel. Yo supongo que el presidente se refiere al otro nivel, al nivel de desarrollo, prosperidad, de estabilidad y de seguridad, tanto de seguridad pública como de seguridad ciudadana. Es decir, que el país pase de una nación rica, inmensamente rica, pobremente administrada, y que a pesar de esa pobreza en la administración, de varios gobiernos que hemos tenido en el pasado,
Y mi aspiración sería que en el presente, es decir, los próximos 3 años, no pudiera yo decir que en este también. Pero de todos modos, es un país que ha sido muy mal administrado a lo largo de la historia. Y en función de eso, para nosotros impulsarnos al otro nivel, necesitamos un acuerdo de toda la sociedad dominicana con temas estratégicos, con temas puntuales de interés para que haya una agenda de temas de prioridad que independientemente de cualquier gobierno que surja, podamos nosotros saber hacia dónde vamos en materia sobre todo alimentaria, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia de ministerio público y de justicia como un solo sistema que tiene que ser constante, sistémico, permanente en la prevención, persecución y sanción del delito y el crimen organizado en la República Dominicana, y no que cuando un gobierno llega diferente al pasado hay que perseguir y desarticular a todo lo que ha pasado porque es parte de un expediente o de un plan para poder continuar o querer continuar administrando la cosa pública. Ese marco de deficiencia institucional debe y tiene que terminar. Pues ocurre que para el país colocarse en el otro nivel necesita parte de todo lo que estoy hablando, todo lo que estamos hablando, pero además hemos crecido como país y nos hemos estado desarrollando al punto de que somos una de las 10 economías de mayor estabilidad y crecimiento de América Latina, con una gran riqueza y una gran prosperidad, pero que no se refleja en la mayoría del pueblo dominicano, porque está quedando en 10, 12 o 15 familias todopoderosas, con 10 o 15, 20 grupos de poder y de dominio que controlan a los gobiernos, controlan por consecuencia la distribución de los bienes y servicios que deben llegar a la gente. Y en este gobierno el nivel de enriquecimiento de ese sector en esta llamada alianza pública-privada va a marcar un precedente de un antes y después. El presidente de la República ha comentado que va a realizar una cantidad enorme de obras, y aunque las enunció como una docena de obras importantes todas para el desarrollo del país también, pero el presidente no dijo de dónde va a financiar esas obras. Y una ley o un proyecto de financiamiento debe de tener las fuentes de financiamiento de la misma. Bueno, hay 3 fuentes fundamentales. La primera se presume que debe ser con fondos públicos o fondos propios, fondos de los impuestos que pagamos los dominicanos y dominicanas y que se expresan en el presupuesto de la nación dominicana. Si el gobierno dominicano, lo sabe todo el mundo, no tiene en el presupuesto de la República cerca de un 15% para inversión en capitales, es decir, para inversión en obras, porque todo lo anterior, más de un 80% lo invierte en pago de nómina, que por cierto, se ha reducido la cantidad de empleados en la administración pública porque no han colocado los compañeros de la base del partido, y hay una gran protesta de los compañeros del PRM o de los que apoyaron al PRM, pero también hay una cantidad de aumento, o más bien ha aumentado el pago por servicio de la nómina. Es decir, que mientras hay menos empleados, hay más gastos corrientes del gobierno dominicano en pago de empleados. Quiere decir que se han mejorado sus salarios ellos en perjuicio de las grandes mayorías
de los dominicanos y dominicanos, pero sobre todo los que apoyaron al partido de gobierno actualmente. Entonces, en ese sentido, la otra fuente de financiamiento, insisto, la primera es el presupuesto de la República Dominicana, que se presume es con los ingresos propios. La otra fuente de financiamiento, que es, pienso yo, en lo que está pensando el presidente para poner al país en una dicotomía, en una confrontación o en un juego de, si quiere esta obra, apóyame, que yo siga endeudándome, que el país siga endeudándose para poder financiarte la obra. O por otra parte, una reforma fiscal que viene a aumentar el costo de la vida, porque viene a ampliar la base del pago de los impuestos en todos los productos, y que aunque el gobierno va a decir que va dirigido a los sectores más pudientes, ya eso es lo que se ha dicho durante todos los años que hemos tenido como república. De manera que al final es el pueblo que paga toda la improvisación del gobierno con aumentos en su calidad de vida. Es decir que las obras que el presidente está prometiendo no tiene capacidad para hacerlas, sino es con la reforma fiscal y tributaria o conseguir endeudándose o endeudando el país hasta endeudar el futuro de la tercera generación que vivirá después de la nuestra. Bueno, sobre eso el presidente tiene una visión muy clara y dijo que lo va a seguir haciendo, porque justificó en su discurso de esta semana, de este primer año, que él lo que está es pagando las deudas o los intereses de las acreencias de otros gobiernos, y que por lo tanto él tiene que seguir endeudándose. Es lo que yo interpreto de eso. Interpretamos también que el presidente, cuando termine su mandato, el país no va a deber, porque él va en su mandato a pagar todas las deudas. Parece que la puede pagar endeudando más al país, que va a superar a todos los gobiernos de la historia de la República. En ese sentido, prestar atención a que en este discurso el presidente ha comprometido que va a continuar endeudando a la República Dominicana y va al mismo tiempo a impulsar la reforma fiscal y tributaria para imponer más impuestos al país. Y pensamos que debemos estar alerta para ayudar al presidente a gobernar, porque lo que hacemos desde el liderazgo político y social de oposición en la República Dominicana, que nos consideramos parte del gobierno también, porque ejercemos la parte de decir y colaborar con el gobierno para que pueda mejorar sus políticas en cualquier ámbito en que esté o presumamos que pudiera estar equivocado. Muchas gracias.